Buenos días, muy buenos días para todos. Soy Olga Rocío Buitrago, jefe de Desarrollo Empresarial, y en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia virtual denominada 7 escenarios de reducción de costos desde el abastecimiento estratégico. En la Cámara de Comercio, como ustedes saben, acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que den fundamento para su gestión empresarial. La Cámara ha creado los siguientes servicios a los que puedes acceder de forma gratuita por estar registrado en la Cámara y en los cuales son vitrina empresarial. Ustedes saben que es una vitrina, es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirte tener tu propia tienda en Internet, donde podrás exhibir y vender tus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Tenemos también otro servicio que es Conexión Compra Joven, que es una plataforma gratuita donde encontrarás en un solo lugar más de 900 empresas jóvenes dispuestas a convertirse en tus mejores aliados y o proveedores poniendo al servicio de tu negocio. También podrás ampliar tu red de relacionamiento con otros empresarios, jóvenes empresarios participantes e inscritos en el programa. Tenemos también un servicio que se llama Conexión Financiera, que te permite identificar las líneas de crédito más adecuadas entre la oferta de las entidades aliadas y como resultado, además de las soluciones que mejor se ajustan a tus necesidades, recibirás el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pidas tu cita y ahorres tiempo. Y finalmente, Conexión 3E, que te permite conectarte con toda la oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer tu negocio. Los invitamos entonces a consultar toda la programación de estos eventos y todos estos programas que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Ahora sí, para efectos de esta conferencia, se tendrá habilitada en la margen derecha de sus pantallas la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas, teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formulados de manera general. Esta conferencia será colgada y grabada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com y tendrá una duración de 2 horas. Hoy tenemos como conferencista invitado a Carlos Tobón. Carlos es ingeniero civil, especialista en sistemas generales de ingeniería, gerencia de proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con una amplia experiencia de más de 25 años. Actualmente es el director de la Regional Medellín, de la Asociación Colombiana de Profesionales en Compras y fundador e impulsor para Colombia de apraco.org, la mayor red colaborativa de profesionales de compras en Latinoamérica. Le damos entonces paso a Carlos Tobón y esperamos que este espacio sea útil para ustedes. Adelante, Carlos, bienvenidos todos. Buenos días, Olga. Buenos días a todos los asistentes a esta charla. Muchísimas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio. Vamos a empezar entonces con una charla de escenarios de reducción de costos desde el abastecimiento estratégico. Permítanme, voy a hacer compartición de pantalla, buscamos la presentación y empezamos. Muy bien, perfecto. Ahí está, la ven todos, por favor. Sí, señor. Muy bien, excelente. Esta presentación la traemos desde la Asociación Colombiana de Profesionales en Compras como una de las actividades que normalmente hacemos y en alianza con entidades tan importantes como la Cámara de Comercio de Medellín para aumentar la conciencia y el conocimiento de los empresarios de la importancia del proceso de abastecimiento en las empresas. Vamos a desarrollar este contenido en el día de hoy. ¿Qué es el abastecimiento tradicional? Entender cuál es la diferencia y qué es el abastecimiento estratégico. ¿Cuáles son sus elementos claves? Vamos a tratar muy cortamente la explicación de 4 conceptos, de 4 palabras que la gente suele confundir. Precio, gasto, costo y valor. Entender la diferencia clave de esas 4 palabras es fundamental para poder entender por qué
el abastecimiento estratégico debe focalizarse más en el costo que en el precio. Sobre esto, vamos a identificar 7 formas efectivas del control de costos y luego vamos a mirar cuáles son los pasos que necesitamos seguir para implementar abastecimiento estratégico en las empresas. Muy bien, empecemos entonces. Lo primero sería entender qué es el abastecimiento desde el punto de vista tradicional. ¿Qué entendemos por abastecimiento? Seguramente si le preguntamos a muchas personas qué entienden por abastecimiento, lo asumen como comprar. Perfecto. Nosotros desde el estándar internacional hemos identificado abastecimiento como uno de los subprocesos de la cadena de suministro, de lo que se llama supply chain. Abastecimiento es uno de esos subprocesos. Entendemos abastecimiento como compras, como comprar, como adquirir, como abastecerse. Pero hay bastantes diferencias sutiles, pero muy importantes en todas esas palabras. No vamos a entrar aquí en esta charla en los tecnicismos de esas diferencias, pero sí vamos a concentrarnos particularmente en qué se entiende por abastecimiento tradicional. Si le preguntamos a la mayoría de las personas, seguramente nos vamos a fundamentar primero en qué esperan los gerentes de las empresas. Preguntémosle a un CEO, ¿qué le preocupa a usted? Los grandes gerentes de las empresas tienen muchas preocupaciones. Que el sindicato, que el mercado, que no estoy vendiendo lo suficiente, que tengo altos inventarios, que tengo un bloqueo en los puertos, cualquier cosa. Pero con certeza todas sus preocupaciones se van a limitar a estas 3. Primero, es una gran preocupación de los gerentes generales de las empresas mantener o aumentar los márgenes, la rentabilidad, la utilidad. No importa el tipo de empresa que sea. Una empresa gubernamental tiene que dar beneficios. Una empresa privada tiene que dar beneficios. Tiene que ser autosustentable porque si no, no es sustentable. Muere la empresa. Segundo, todas las empresas quieren crecer, aumentar el mercado. Tienen que aumentar su posicionamiento en el mercado. Y lo pueden hacer en la medida en que son competitivas. Solo las empresas que compiten bien tienen posibilidad de crecer en el mercado. Si no lo hacen, otra empresa va a ocupar su lugar. Las empresas que ocupan más lugar en el mercado son las que son más competitivas. Y finalmente, todas las empresas están sujetas a operar con riesgos. El riesgo siempre está. Todos los riesgos siempre están. Las empresas tienen que entender que manejan negocios sujetos a muchísimos riesgos. Y tienen que tener la habilidad suficiente para gestionar esos riesgos. Gestionarlos adecuadamente, con efectividad, eficiencia y eficacia. ¿Qué estarían entonces entendiendo y cómo el abastecimiento puede ayudarles a esos gerentes generales a avanzar en el logro de esas 3 metas? El enfoque tradicional de abastecimiento nos dice que comprar es aprovisionar la calidad y cantidad correcta de bienes y servicios en el momento apropiado y al menor precio posible. Si le preguntamos a cualquier persona si eso es comprar, normalmente nos van a decir que sí. La gente necesita comprar bienes o servicios. Los necesito en el momento justo y los necesito al menor precio posible. Y las empresas van a comprar justo la cantidad que necesitan y en la calidad correcta que necesitan sus procesos productivos o la prestación de los servicios que ellos mismos venden. Este enfoque tradicional no lo vamos a descalificar. Yo creo que es correcto. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente para lograr esos 3 objetivos que el gerente general necesita, de los que hablamos anteriormente. Rentabilidad, competitividad, gestión del riesgo y adicionaría uno, sostenibilidad. Normalmente, las compras en las empresas están sujetas adicionalmente
a una serie de enunciados adicionales que vienen con la definición. La mayoría de la gente piensa que comprar es muy fácil. Como todo el mundo compra en su casa, hace mercado, compra el carro para la familia, compra un paquete vacacional. Entonces suena que comprar es muy fácil. Es tan fácil como pedir 3 cotizaciones y elegir la más bajita, la de precio menor. En las empresas, las áreas de compras además no definen las especificaciones. Y simplemente le dicen al gerente, no, es que estamos esperando que quien va a hacer un pedido nos define especificaciones y cantidades para saber qué compramos. Se piensa también dentro del abastecimiento tradicional que la parte más importante es apretar con buenos contratos a los proveedores. Hay que apretarlos, hay que presionarlos para que den lo máximo al mínimo precio posible. La gente de compras no tiene ni idea de lo que la compañía necesita. Es otra frase muy común en las empresas. La gente de operaciones, de la planta de producción, de la prestación del servicio, está muy desligada de las áreas de compras. Y el gerente general, después de todas estas cosas, cuando dice, ya quiero que nos organicemos, a partir de hoy quiero que todo pase por compras, por el área de compras de las empresas. Muchas veces el área de compras no está preparada para recibir todo lo de compras. Jefe, es que en compras todo se demora mucho, es que ya tiene un montón de procedimientos, hay que llenar formato, formularios, y yo necesito producir, necesito despachar, y compras me estorba mucho en mi procedimiento. Y obviamente muchas personas que piensan que compras es como el área administrativa. Eso simplemente es igual a la contabilidad, es un trámite más. Los enfoques tradicionales de abastecimiento tienen estas problemáticas. Y deberíamos preguntarles si comprar desde el punto de vista empresarial realmente es esto. Nosotros no creemos que esto sea así. Esto no puede ser todo lo que compras debe y puede aportarle a la organización. El proceso de compras entonces lo reducimos simplemente a comparar precios de compra. Se nos está olvidando que los proveedores deberían ser sujetos también de intervenir y aportar valor en el proceso de abastecimiento. Si defendiéramos solamente del precio, es una acción directa entre el comprador y lo que el comprador puede hacer solo con el precio. Pero nosotros creemos, y el estándar internacional nos dice, que para ser realmente estratégicos en el proceso de abastecimiento, tenemos que ir también a los proveedores y entender qué le pueden aportar a la empresa como beneficio, como valor. ¿Cuál es ese aporte de valor? Hay un concepto que se llama el estudio de madurez de las empresas, el estudio de madurez de los procesos en las empresas. Traigo aquí a colación un estudio hecho en varias partes. Estos resultados son particularmente un estudio realizado hace unos cuantos años en Chile, pero el mismo estudio se ha desarrollado en muchos otros países y consultoras importantes como McKinsey lo ha venido haciendo hace más de 25 años. Dentro de todo ese estudio que mide la madurez del proceso de abastecimiento, traigo aquí una sola pregunta que se hizo dentro de la encuesta. Se le está preguntando a las empresas que si creen que el área de compras actualmente, con su proceso tradicional de abastecimiento, es capaz de ofrecerle todo el valor que puedan darle a la empresa. Miremos las respuestas. Miren, esta pregunta se le hizo a los gerentes generales, a las áreas usuarias del proceso de compras y a los mismos compradores. Es muy significativo que más o menos entre el 75 y el 80% de los casos, tanto los gerentes generales como las áreas usuarias y los mismos compradores reconocieron que no, que el departamento de compras todavía no es capaz de ofrecerle a las empresas el valor que deberían ser capaces de ofrecer. Eso es muy diciente, porque se entiende que el proceso de abastecimiento tiene unas capacidades enormes de participar en la rentabilidad, competitividad, sostenibilidad y gestión del riesgo de las empresas. Pero no se está haciendo hoy. Por lo menos no se hace
si seguimos trabajando en un procedimiento o en un proceso tradicional de abastecimiento basado únicamente en la negociación de precios. ¿Cómo vamos a avanzar entonces? Vamos a tener que reformular un poquito, vamos a tener que replantear el proceso de abastecimiento y lo proponemos en 3 simples pasos. Primero, vamos a tener que redefinir el proceso de abastecimiento no como una actividad netamente administrativa o transaccional. Eso de ponga la orden de compra, mándesela al proveedor, esperar que despache y listo, es parte, pero no es lo importante. Ahí no está el valor. Eso vamos a tener que hacerlo. Pero vamos a tener que redefinir que el proceso de abastecimiento tiene que ser ahora una actividad estratégica y no solamente transaccional o administrativa. Esa redefinición es muy importante porque nos va a hacer cambiar en gran parte el mapa de procesos de la organización y vamos a tener que identificar dónde está el proceso de abastecimiento. No lo vamos a situar además solo en el área de compras. Un proceso de abastecimiento mirado estratégicamente implica que toda la organización va a ser parte de este proceso para que pueda dar esos resultados que queremos. Segundo paso, tenemos que optimizar procesos, optimizar procedimientos e implementar buenas prácticas. Vamos a tener que pegarnos a un estándar internacional. Comprar desde el punto de vista profesional implica acercarnos a estándares internacionales, buenas prácticas probadas en multitud de empresas a lo largo de todo el mundo que han demostrado que dan resultados reales. Y finalmente, implementar proyectos de abastecimiento estratégico. Desde la asociación hemos venido trabajando un estándar internacional que llamamos el estándar Midas. Midas es el modelo integral de abastecimiento. Es un estándar que recopila las mejores prácticas internacionales del abastecimiento. Estos 3 pasos los complementamos adicionalmente con un ciclo de seguimiento y evolución permanente de mejora continua. Es muy importante entender que estas adecuaciones en el procedimiento y en el proceso son paulatinas. Implementamos, incorporamos una mejora, volvemos a revisar, volvemos a implementar y nos metemos en el ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Y este ciclo permanente es el que va a llevar a la mejora que queremos en rentabilidad, competitividad, sostenibilidad y gestión del riesgo. Midas es un estándar que nos permite hacer eso. El estándar Midas, que es sobre el que vamos a hablar un poquito en el transcurso de la charla, es un estándar que está compuesto por 3 volúmenes, son 3 libros que dan un concepto muy integral, una visión holística de cómo se debería manejar el proceso de abastecimiento. El primer libro de Midas, el primer volumen, habla simplemente de los fundamentos. ¿Por qué es importante trazar un libro de fundamentos? El problema es que los compradores de las empresas no se han formado formalmente en compras. Todo el mundo, y pregúntenle a cualquier comprador, ha empezado a aprender desde lo empírico de compras. Todos los compradores de las empresas llegaron allá un poco por casualidad. Entonces, todo el mundo tiene conceptos diferentes y es muy necesario estandarizar la definición de fundamentos, una base única de definiciones y de glosario para poder sobre eso construir un estándar internacional. El segundo modelo, el segundo volumen de Midas es una norma técnica que diga claramente cada una de las obligaciones que obligatoriamente tienen que estar en un proceso. Y el tercer volumen ya va a la parte estratégica y gerencial del abastecimiento. Algunos de los elementos del volumen 2, que son las obligaciones definidas en una norma técnica, tienen el carácter de operativo, otras de transaccional, pero hay un subconjunto muy importante que son las responsabilidades gerenciales y estratégicas. Estas seguramente son tan importantes que ameritan desarrollarlas de una manera aparte.
porque es en ellas donde va a descansar los resultados de rentabilidad y competitividad de las empresas. ¿Cómo aportamos más valor entonces a la organización? Entendiendo que el proceso de abastecimiento tiene que basarse en estos objetivos: buscar rentabilidad, competitividad y gestión de riesgo. Y eso implica desarrollar habilidades nuevas, habilidades diferentes. Vamos a hablar de operatividad. Sí, vamos a tener que seguir siendo la orden de compra, el pedido, el trámite, el registro en SAP, todo ese tipo de cosas. Pero lo vamos a mirar con un enfoque diferente, una operatividad gerencial. Segundo, vamos a tener que seguir negociando, sí, pero no solamente vamos a focalizar la negociación en un regateo de precio. Vamos a tenernos que volver muy estratégicos para meternos en una negociación estratégica. Y finalmente, los proveedores. Con los proveedores en el proceso tradicional hacemos un relacionamiento muy administrativo. Ve, necesito que me envíes la Cámara de Comercio, el RUT, la certificación bancaria y 2 referencias comerciales. Eso es un relacionamiento demasiado administrativo con los proveedores. En un nuevo proceso de abastecimiento estratégico, vamos a tener que cambiar el enfoque a una relación estratégica con ellos. ¿Vamos a tener que seguir haciendo la administrativa? Por supuesto que sí. Pero necesitamos desarrollar competencias de relacionamiento estratégico. ¿Cómo se aporta entonces más valor a la organización? Vamos a tener que empezar a preguntarnos cómo estamos en la empresa gestionando los costos. El hecho de que las palabritas que tengo yo aquí en esta presentación estén en rojo resaltado no es casual, porque vamos a tener que empezar a identificar una serie de elementos que son muy importantes dentro del proyecto de abastecimiento estratégico. Primero, cómo estamos gestionando costos. Segundo, cómo podemos optimizar y mejorar el proceso de compras. Cómo gestiono riesgos y cómo puedo participar estratégicamente con los proveedores. Fíjense estas palabras que están resaltadas: costos, optimización, entender compras como un proceso, no como una actividad administrativa, riesgos siempre presentes y la palabra estratégica. Cuando yo logro entender todos estos elementos, puedo entender más cómo le doy valor a la organización desde el proceso de abastecimiento. Ahora, volvamos a nuestro enfoque tradicional. Aprovisionar calidad y cantidad correcta de bienes y servicios en el momento apropiado y al menor precio posible. No estoy diciendo que eliminemos este concepto, esta definición, pero yo invitamos desde la asociación a que complementemos este enfoque. Los invitemos a que evolucionemos a un enfoque más moderno. Y este enfoque moderno lo vamos a plantear en 3 elementos. Primero, recuerden el anterior: abastecer calidad y cantidad correcta de bienes y servicios en el momento apropiado y al menor precio posible. Eso era lo que teníamos antes. La invitación es a que entendamos que abastecimiento es obtener los recursos externos necesarios para la empresa. Bienes, servicios, ya lo decíamos antes, pero aquí hay 2 elementos nuevos. Cuando compro para la empresa a un proveedor, al mismo tiempo estoy adquiriendo conocimiento e innovación. Los proveedores me tienen que dar eso. Eso tiene que estar en la misma cajita donde venía lo que compré. No voy a negociar al mejor precio, al menor precio. En este nuevo enfoque voy a negociar en las mejores condiciones posibles. Hay veces no es el precio menor. ¿Para qué vamos a comprar? Para crear y mantener ventajas competitivas en mi organización. Yo compro de una manera estratégica, de manera que mi empresa pueda ser más competitiva en el mercado. Es un enfoque muy complementario al que teníamos antes. Segundo punto, vamos a tener que mirar las capacidades de los proveedores. Vamos a tener que ir a los proveedores y decirle: señor proveedor, usted es muy bueno en esto, usted es tal vez el mejor en esto. Yo quiero que usted venga a trabajar conmigo porque sus capacidades, su conocimiento, su tecnología
la calidad de sus productos o de sus servicios tiene que estar alineado a mi estrategia corporativa. Y cuando le haga una compra, yo necesito que usted me ayude a darme parte de esas capacidades para yo ser más competitivo en el mercado. Y el tercer enfoque es que el proceso de abastecimiento tiene que participar de manera más directa en el control integrado de los costos de la organización, de manera coordinada con las demás áreas de la empresa. Pero compras tiene que ser muy consciente de que por sus manos pasa un presupuesto enorme en las empresas, enorme. Cientos, miles de millones de pesos en las organizaciones pasan por las manos de los compradores, pasan por el proceso de compras. Y ellos, en primera instancia, tienen que ser muy conscientes de lo que cuesta para la empresa el manejo de esos recursos. Y tienen que ser conscientes de su responsabilidad en la administración de esos enormes recursos. Un proceso de abastecimiento estratégico tiene que tener estas condiciones. Y tienen que tener los compradores y los gerentes de las empresas una conciencia enorme sobre esta realidad de lo que implica abastecer desde un modelo estratégico y no solamente transaccional u operativo. Entonces, ¿qué es el abastecimiento estratégico? ¿Cómo lo entendemos entonces? Ya dijimos unos elementos que nos diferenciaban del abastecimiento tradicional. Tratemos de definir abastecimiento estratégico entonces. Primero, el abastecimiento estratégico es una metodología probada desde estándares internacionales. Es un proceso lógico, estructurado, integrado, pensado. Pudiéramos decir que, como decía cierto personaje, fríamente calculado. El abastecimiento estratégico no viene de la improvisación. Hay metodologías, hay ciencia detrás del abastecimiento estratégico. Segundo punto, está enfocado en la reducción del costo total. Por favor, atención a que uso costo total, no estoy diciendo al menor precio de compra. Y va a ser bien importante esta definición. El abastecimiento estratégico se tiene que enfocar en la reducción del costo total de materiales, bienes y servicios contratados o comprados por la compañía. Y finalmente, el abastecimiento estratégico no es una tarea del área de compras. Eso no es un problema del comprador. La gerencia general tiene que entender que cuando implementa abastecimiento estratégico es un proyecto de compañía, donde tienen que participar todas las áreas. En abastecimiento estratégico tiene que participar compras, por supuesto, pero tiene que participar el área jurídica, el área financiera, el área de calidad, las áreas de planta, de procesamiento, de las partes del taller, la parte de logística. Toda la compañía tiene que tener una visión de que la compañía se ha involucrado, se ha empezado a trabajar con abastecimiento estratégico y que cada uno de ellos, desde su función, tiene unas tareas dentro de ese proceso de abastecimiento estratégico. ¿Qué permite? ¿Qué nos da? ¿Qué oportunidades nos da el abastecimiento estratégico? Primero, minimizar el costo total o TCO. Segundo, TCO es el costo total de propiedad. Vamos a avanzar un poquito más adelante en esa definición que es bien importante. Segunda oportunidad o beneficio que nos da el abastecimiento estratégico, nos ayuda a evaluar para minimizar los riesgos del proceso. Nos permite mejoras importantes en el consumo interno y en la composición del gasto. Tercera palabra, gasto, para que ahorita más tarde identifiquemos esas diferencias. Cuarto, tenemos que optimizar el relacionamiento con los proveedores. Ya habíamos hablado de eso. El abastecimiento estratégico nos da herramientas para poder hacer eso. Quinto, necesitamos innovar. Necesitamos innovar nuestros productos. Necesitamos innovar e incorporar las innovaciones que nos ofrece el mercado. Situaciones como las que estamos viviendo hoy de desabastecimiento, de retrasos, son mucho más exigentes y
las empresas no pueden quedarse así. No podemos quedarnos diciendo, no, que es que hay crisis de contenedores, ¿qué hacemos? No hay nada. No, tenemos que empezar a buscar alternativas. Aquí la palabra es alternativas. Alternativas de productos, alternativas de materias primas, alternativas de proveedores, alternativas de mercados. Y eso nos ayuda mucho la innovación. Sexto, selección de proveedores. Ya habíamos hablado, alternativas de proveedores. Ahorita vamos a tener que buscar proveedores idóneos y mejor calificados en un mercado que cada vez es más amplio. Si buscábamos proveedores solamente en Medellín o en Colombia o en Sudamérica, tal vez sea el momento de buscar en otros lugares. Situaciones absolutamente explosivas y muy cortas de tiempo. La guerra de Ucrania no lleva más de 15 días y ya nos quedamos sin proveedores del 44% de los fertilizantes que necesitamos en el país. No podemos seguir en un proceso de decir es que el problema es de precios. No, no es un problema de precios, es un problema mucho más grande. Focalizarse en proyectos de abastecimiento estratégico nos da soluciones fuera de la caja. Estos proveedores tenemos que llevarlos a que nos ofrezcan ventajas competitivas. ¿Nos darán su producto? Sí, nos lo venderán. ¿Tendremos que negociar los precios? Sí, pero más importante es que nos permitan, con sus capacidades, que nos den ventajas competitivas para que mi empresa pueda, por lo menos, sobrevivir y además de eso ser competitivas en el mercado en que mi empresa trabaja. En resumen, en el corazón de las compras estratégicas vuelven a estar las ventajas competitivas. Mi empresa será más competitiva en el mercado mientras más fuerte sea mi proceso de abastecimiento desde el punto de vista estratégico. Cinco elementos entonces en los que voy a basar las compras estratégicas. Primero, el costo, mucho más importante que el precio. Ojo, no estoy diciendo que no vamos a negociar el precio, por supuesto que sí, pero es más importante entender el costo que el precio. Segundo elemento, no todo se compra igual. Todas las empresas compran muchísimas cosas. Compro materia prima, compro servicios, compro computadores, compro software, compro servicios de transporte o de aseo. Hay que entender que cada categoría tiene una lógica diferente. Cada categoría implica que tengo que hacerlo diferente. Así como un equipo de fútbol, la selección Colombia juega un partido diferente cuando juega contra Argentina o contra Venezuela o contra Chile. En el abastecimiento estratégico tenemos que entender que cada categoría se ataca de manera diferente. Tiene prioridades diferentes y hay que plantear estrategias diferentes. Tercero, los proveedores, ya lo hemos dicho muchas veces. Las compras en las organizaciones las hacen las áreas usuarias que piden y usan los bienes o servicios, el área de compras que gestiona el proceso y los proveedores que suministran los bienes y servicios. Tenemos que empezar a involucrar a los proveedores en el proceso de abastecimiento, pero involucrarlos mucho más allá. Tenemos que hacer estrategia con ellos, no solo contra ellos, que es lo que el abastecimiento tradicional nos decía. Apriételo, bájele el precio, páguele a 90 días y si puede no pague. Eso no puede ser. Tenemos que tenemos que lograr relaciones estratégicas con proveedores. Y así como las categorías son diferentes, la relación con los proveedores también lo es. Habrá unos proveedores que podremos apretar más y hay otros proveedores que vamos a tener que hacer una relación diferente. Las líneas de poder son diferentes, la dependencia es diferente. Y eso implica definir estrategias diferentes para cada grupo de proveedores. Cuarto, definitivamente tenemos que aumentar ampliamente el conocimiento del mercado. Ya no es suficiente quedarnos con los mercados locales o tradicionales. Vamos a tener que salir mucho más a la calle. Cuando digo a la calle nos toca ir a ferias, ir a eventos. Nos toca participar en eventos como los que hace la Cámara de Comercio, como los que hacen entidades, como los que hacen los gremios. Tenemos que ir a internet, tenemos que ir a ferias internacionales, tenemos que aumentar nuestra visión, aumentar los ángulos de visión para tener
una visión mucho más amplia y tener más abundancia de oportunidades y de alternativas. Eso solo lo hacemos si conocemos el mercado, si conocemos bien por qué una cosa depende de la otra, por qué cuando sube la gasolina unos insumos se mueven de una manera o de la otra. Y finalmente, gestionar mucho mejor los riesgos. Cada día trabajamos en ambientes más complicados. Hoy estamos en unos ambientes de total incertidumbre, inestabilidad, volatilidad, y eso simplemente significa mayores y mayores riesgos. Hay que implementar unos esquemas muy claros de gestión de riesgos y hacerlos de manera permanente. Hoy tenemos una realidad. En 15 días podemos tener realidades de mercado diferentes que nos implican actuar de manera diferente. Aquellos estándares o aquellas frases que decíamos que eran siempre válidas, tal vez hoy no. Hace algunos años tal vez nos decían, no tenga inventarios que eso tiene un costo muy alto. Y se tomaba como una regla obligatoria. Hoy tenemos que decir, depende. En algunos casos vamos a tener que asimilar los costos de inventario porque siempre serán o pudieran ser menores que el altísimo costo de un desabastecimiento de una materia prima importante. A pensar en estrategia de abastecimiento implica cambiar el mindset, la forma de pensar para manejar estos 5 conceptos. Ahora, miremos algunos elementos del abastecimiento estratégico para poder entender entonces cómo lo vamos a hacer. Y vuelvo a mis 4 palabritas, que me parece supremamente importante que le gastemos 5 minuticos a entender esta diferencia, para que podamos plantear alternativas, estrategias y tácticas sabiendo a qué le vamos a apuntar. Hay que entender claramente la diferencia entre gasto, precio, costo y valor. Entonces, expliquemos rápidamente esas 4 palabras que seguramente para muchas personas suenan como lo mismo. Y de hecho en el hablar normal le decimos, ve, ¿cuánto te costó el carro que compraste? Ah, gasté 30 millones en él. Ah, qué precio tan bueno pagaste. Sí, cierto. ¿Cuánto es que vale, me dijiste? 30 millones. Usamos las mismas 4 palabras de manera, solo una la hicimos correctamente en el ejemplo que acabo de dar. Entendamos estas 4 palabras. De esas 4 palabras, hay 3 de ellas que tienen una correlación entre ellas impresionantemente alta. Precio, costo y valor. El gasto tiene relación, pero indirecto. Vamos a entrar un poquito en detalle en estos 4 conceptos. Miremos primero la relación entre precio y valor para que podamos entender esta definición. ¿Qué entendemos por precio? De hecho, que es en lo que se enfoca el abastecimiento tradicional, no el estratégico. En este punto tradicional, entendemos que comprar es intercambiar un bien o un servicio por dinero. Así de sencillo. Yo voy a la tienda del barrio, ¿cuánto vale una gaseosa? ¿Cuál es el precio de una gaseosa? Vale 1.500 pesos. Yo entrego 1.500 pesos y me entregan una gaseosa. El bien o el servicio es lo que recibo. Tal vez viene con algún valor agregado. El señor de la tienda dice, venga, yo se la sirvo en un vasito y le doy un pitillo, pero vale el precio son los mismos 1.500 pesos. Y yo entrego ese dinero a cambio. Eso es el precio. El precio simplemente es la cantidad de dinero que yo entrego a cambio de un bien o servicio que he comprado. ¿Listo? El proceso tradicional de abastecimiento se enfoca en precios. Le dicen al comprador, negocie el precio, presione el precio. Entonces yo le digo al tendero, oye, 1.500 no, mira, es que no tengo y no 1.400, una moneda de 1.000 y 2 de 200. Y el tenderito de pronto dice, bueno, listo, ahí me queda viendo los 100. Negocié el precio. ¿Listo? Y obtuve seguramente el mismo bien, la misma gaseosa. Ahora, ¿qué es entonces el gasto? Voy a hacer una explicación del gasto desde el punto de vista de compras, no de contabilidad.
En contabilidad nos van a dar una explicación totalmente diferente a la palabra gasto. Desde el punto de vista del comprador, el gasto simplemente es la sumatoria de las cantidades compradas por los precios pagados, que ya vimos que era precio. Entonces es muy sencillo. Para el comprador, logro negociar el precio de un carro en 30 millones de pesos. Compro 10 carros. ¿Cuánto fue el gasto? 10 por 30, 300 millones de pesos. El precio 30, el gasto 300. Les repito, desde el punto de vista del proceso de compras, para poder entender cómo definimos nuestros procesos y más tarde para poder identificar acciones estratégicas de abastecimiento. Si le preguntamos a un contador que esos 10 carros son gasto, nos van a decir que no, que eso es inversión, que eso no va al gasto. No estamos hablando contablemente. Déjenme repetir y permítanme ser un poquito enfático en esta diferencia. Entonces ya tenemos precio, ya tenemos gasto. Pero ¿cómo sabemos si el precio es correcto? Es una de las grandes preguntas para los compradores y para los gerentes. ¿El precio es correcto? ¿Cuál es el precio de una botella de agua, por ejemplo? ¿Cuál debería ser el precio correcto de una botella de agua? Depende. Depende. ¿Cómo así que depende? Sí, el precio de esta botella de agua va a depender de una serie de escenarios. Si yo voy a una tienda, a un supermercado, seguramente esta botella me vale, bueno, aquí está en dólares, 50 centavos de dólar son 2.000 pesos. De hecho, si me voy al de uno, me vale 1.000 pesos, o sea, 0.25 centavos de dólar. ¿Cuánto pagaría yo por esa botella de agua en el colegio de mi hijo? Probablemente pague más. Y si yo voy a un restaurante costoso de la ciudad, esa botella de agua me la venden por 8.000 pesos. ¿Cuál de todos es el precio correcto de la misma botella de agua? Imagínense esta situación. Cualquiera de ustedes que sea deportista sale a caminar y se pierde en el desierto. Lleva 3 días perdido en el desierto. Pregúntense cuánto pagarían ustedes por esa botella de agua. ¿Cuál será el precio correcto de esa misma botella de agua? Que en el de uno yo pagaba 1.000 pesos, en un restaurante 8.000. ¿Cuánto pagarían en el desierto? ¿Cómo sabemos el precio correcto de la botella de agua? El precio correcto no está en el agua, sino en el valor que vemos en ella. Estoy seguro que muchos de ustedes dijeron que cuando estaban en el desierto pagarían por la botella de agua lo mismo en lo que ustedes tengan evaluada su vida. Cualquier cantidad sería un muy buen precio por la botella de agua cuando estoy en el desierto. El comprador profesional tiene que tener clarísimo qué es lo que la compañía espera de valor de lo que está comprando, para poder negociar correctamente y poder identificar si el precio que está negociando es correcto o no. Precio, lo que pago. Valor, lo que recibo, lo que obtengo. Y va a depender de un montón de condiciones. Del ambiente, de la categoría, del momento, del tiempo. ¿Cuánto vale un flete de un camión de 20 toneladas de Medellín a Cartagena? No sé, póngale cualquier valor, vale 10 millones de pesos. ¿Y cuánto vale el mismo flete del mismo camión, de la misma mercancía en época de paro camionero? ¿Vale los mismos 10 millones? Hay empresas que pagarían gustosísimas el doble mientras le muevan la carga en ese momento. El comprador tiene que ser muy consciente de la relación estrecha que hay entre precio y valor, porque el planteamiento de la estrategia de abastecimiento va a depender de conocer fuertemente ese concepto entre precio y valor. Muy bien, ya hemos entendido el gasto, ya hemos entendido el precio, ya hemos entendido el valor. Ahora concentrémonos en la última palabrita, el costo. Vamos a hacer un análisis de lo que es el costo. Obviamente lo vamos a hacer muy rápido porque el tiempo no nos da, pero identifiquemos escenarios del costo.
Vamos a mirar dos escenarios diferentes, dos visiones diferentes del costo. Nuevamente, son definiciones desde el punto de vista de abastecimiento estratégico y no desde el punto de vista contable. Si le preguntamos a un contador, ellos tienen una definición muy clara de qué va el costo y qué va a las cuentas contables del gasto. No vamos a hacer el enfoque contable, sino el enfoque de abastecimiento. Como comprador, sería muy interesante para mí entender cuánto le cuesta al proveedor producir o comercializar lo que me está vendiendo a mí, lo que yo quiero comprar. Pero el otro enfoque, tal vez más importante, es yo como comprador tengo que entender cuánto me cuesta de verdad comprar o mantener aquello que yo he comprado o lo que quiero comprar. Estos dos conocimientos son herramientas fundamentales para que el comprador pueda hacer su tarea. ¿Por qué nos tenemos que enfocar en el costo? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a comprar un carro. Imaginemos que queremos comprar un carro, ¿cierto? Normalmente, ¿sabemos cuánto pagamos por el carro? Seguramente sí. ¿Sabemos realmente cuánto pagamos con él? Vamos, ahorita están carísimos los carros. De hecho, los carros de segunda están más caros ahora que nunca. Pero yo voy a mirar un carro y antes conseguía carros nuevos de 30 millones, hoy creo que no hay. Los carros, yo creo que se consiguen ahorita, los carros nuevos, de 38 millones para arriba. 40, 50 y de ahí para arriba lo que quiera. Sé cuál es el precio de compra del carro. La pregunta que el comprador profesional se tiene que hacer, ¿cuánto me cuesta tener carro? Porque a esos 40 millones o 50 o 60 que pagué por el carro, tengo una lista de cositas que tengo que aumentarle. Los seguros, el SOAT, la gasolina, los impuestos, el mantenimiento, los daños, las llantas. El pico y placa es un sobrecosto del carro. Porque el día que tengo pico y placa, así tenga carro y me haya dado por pagar 40 millones de pesos por él, me tocó pagar taxi o un Uber, etcétera, etcétera. Hay un montón de costos adicionales. El costo financiero del carro, por ejemplo, si estoy pagándolo a cuotas, imagínense, adicionalmente a eso. Tener un carro, no, el costo del carro para el comprador no es el precio que pagué por él. Las empresas con mucho más razón tienen que hacer este tipo de análisis. Ahora, habíamos dicho que en el abastecimiento estratégico dependíamos de la categoría. Ok, tengo el carro, ya sé cuánto cuesta este carro, nos cuesta el precio más todo este montón de cosas. Pero el análisis no es tan simple como esto. Si es diferente por cada categoría, fíjense que yo puedo tener un carro u otro carro. Yo puedo tener un carro de alta gama, media gama o baja gama y el análisis es totalmente diferente. Porque la categoría de un carro de gama baja, implica que la relación entre precio y los otros costos es diferente que si necesito o simplemente quiero un carro de alta gama. Cada categoría que yo voy a comprar, tengo que pensar cuál es la necesidad, cuál es el valor que yo quiero. Si yo estoy comprando un carro únicamente para que mi hijo vaya a la universidad y ese realmente es mi interés real, pues estratégicamente estaría haciendo un negocio muy malo si yo compro el Ferrari de la foto de arriba. Ni siquiera sería un buen negocio con el carro intermedio de gama media, si mi interés es únicamente que vaya a la universidad. Es súper importante tener claro el valor, qué es lo que yo espero. Si mi interés no es solo el transporte a la universidad, sino que quiero demostrar estatus, seguramente la mejor opción es el carro de la mitad. Pero si lo que tengo es que yo soy un youtuber muy prestante,
tengo cantidades, tengo millones de seguidores y gano mucho dinero, mi interés real es mostrar eso. Y seguramente la opción para él sea el Ferrari. Y probablemente bajo esa condición tenga que hacer un análisis diferente, estratégico, de todos estos conceptos de precios, seguros, SOAT, gasolina y todo eso. Las empresas hacen exactamente lo mismo. Cuando van a comprar materias primas, un subcontrato, cuando van a subcontratar un consultor, cuando van a comprar un servicio de transporte, cuando van a elegir su agencia aduanera. Definir el valor, qué es lo que los enfoca, análisis del precio de la negociación y entendimiento del costo. Ahora sí, esta es la realidad de las compras. El precio de compra es solamente un pequeño elemento del costo. El precio de compra es solamente un elemento parcial. El comprador tiene que empezar a pensar en toda la realidad. La empresa necesita mirar esta realidad. El abastecimiento tradicional se enfoca solo en la punta del iceberg, en el precio. El abastecimiento estratégico te dice, antes de definir una compra, una negociación con un proveedor, analice el costo y el costo total. El precio es el tamaño del iceberg. El precio es una parte del costo, no lo es todo. Pero igual como veíamos en los carros, depende de la categoría. Hay categorías donde el precio lo es todo. No vale la pena analizar más abajo. Hay otras categorías donde el precio es una parte muy pequeña en relación con el costo. En un proyecto correcto de abastecimiento estratégico, nos tenemos que analizar más el costo que únicamente el precio de compra. Si es así, si el costo es tan importante, revisemos entonces ciertos escenarios para reducir los costos. ¿Cuál es el aporte del abastecimiento estratégico? Vamos a revisar 7 escenarios. Diseño óptimo, intervenir especificaciones, oportunidad de compra, eficiencia y eficacia, control del gasto. Ahora recuerden que ya tienen diferencia en las palabras, ¿no? Costos, precios, entonces cuando diga una u otra, ahora ya tenemos claro cómo identificarlos. Control de desperdicios y mejor compra. Expliquemos esos 7 conceptos rápidamente. Lo voy a hacer primero con un ejemplo muy sencillo. De la casa. Imagínense una pareja, un matrimonio joven. Los dos trabajan y con sus salarios se pagan sus necesidades. De un día para otro, uno de los dos pierde el empleo. ¿Qué hace esa familia? Sus ingresos bajaron a la mitad. Vamos a revisar qué hace la familia. Van a revisar, hombre, teníamos previsto un paseo a Miami en mitad de año, pues cancélelo, nada que hacer. Y seguramente van a tener acciones sobre otras cosas. Seguramente no van a tener mucha acción sobre la cuota del apartamento, que ya tienen una hipoteca y les toca pagar la cuota sí o sí. Pero hay algunos rubros donde sí pueden intervenir. Por ejemplo, en la alimentación. ¿Qué harían en alimentación? Primero, menús variados. Amor, nos tocó comer lentejas. Estamos acostumbrados a platicos gourmet, nos tocó lentejas. Han optimizado el diseño de sus productos finales. Segundo, veis, si además de pechuga metemos alitas y piernita de pollo, porque es que es más barato el kilo de pierna que de pechuga. Cambiaron especificaciones. Tercero, y si solo servimos las porciones justas, control del gasto. Tercero, no sobra limpia ni sobra sucia. No es solo poner las porciones justas en el plato, sino que vamos a cocinar justo lo que necesitamos, porque todo eso que antes metíamos a la nevera y luego botábamos a la basura, no lo podemos permitir. Control de desperdicios. Quinto, productos en cosecha o productos en oferta. Nos vamos a tener que ir a buscar qué está en oferta y eso es lo que vamos a comprar. Oportunidad. Sexto, ¿sigo comprando en el Carulla o me voy a la plaza de mercado o a la minorista? Y reviso el precio de compra. Mejor compra. Y finalmente, vamos a tenernos que organizar y planear mejor.
Antes no planeábamos, hacíamos cualquier cosa, ahorita vamos a tener que hacer un solo viaje al mes, al de uno, y allá compramos todo lo de aseo del mes. Eficiencia y eficacia. Fíjense que 7 oportunidades del control del costo, donde tal vez únicamente en la número 6 trabajamos el precio. Todas las demás son conceptos de reducción del costo y sí son parte del abastecimiento estratégico. Estamos acostumbrados a decirle a compras, su tarea es presionar el precio del proveedor. En el abastecimiento tradicional tal vez, pero en el estratégico no. Ahora pensemos en una empresa. Los mismos 7 conceptos. Primero, diseño óptimo. La empresa que ha implementado abastecimiento estratégico debería revisar todos los productos o servicios que ella produce y vende, a ver qué puede optimizar en ese diseño para bajar sus costos. Una farmacéutica, por ejemplo, que quiera bajar sus costos, tendrá muchas acciones. Pero, por ejemplo, se ha dado cuenta que coge un frasquito chiquito, lo mete en una bolsa plástica, ese además va en una cajita más grande y además por fuera tiene otro empaque más grande con multicolor en la impresión. Si le diera por revisar el diseño de ese producto, va a encontrar unas grandes oportunidades de reducción de costo que desde el proceso de abastecimiento le van a dar utilidad. Segundo, especificaciones. En ese mismo ejemplo, ¿por qué no revisamos si el calibre del papel, el calibre del cartón, el tamaño, los números de tintas que usamos en impresión, no deberíamos también revisarlo? Eso es intervenir las especificaciones y tal vez sustituirlas. Y si veníamos con un frasco de vidrio y lo pasamos a frasco de plástico o al revés. Tercero, control del gasto. Esta empresa, por ejemplo, se jactaba de que hizo una negociación extraordinaria con la impresión en las oficinas. Hicieron un contrato de impresión y ahorita cada página impresa les sale a la mitad de lo que les costaba antes cada página. Pero como todo el mundo sabía que la impresión ahorita le sale más barata por página, entonces todo el mundo imprime papel en la oficina. Gestión humana imprime todas las hojas de vida, todo el mundo imprime. Y ahorita la plata se está yendo es en el gasto, es en las cantidades. Desde el abastecimiento también deberíamos controlar el gasto, no solamente el precio ni el costo, sino el gasto. El cuarto punto tiene todo que ver con el anterior, desperdicios. ¿Qué estamos desperdiciando en materias primas, en producción, en espacio de almacenamiento? ¿Dónde tenemos opciones de controlar ese desperdicio? Oportunidad. Siempre hay oportunidades comerciales en el tiempo, siempre hay productos en oferta, hay espacios de tiempo o de lugares que tienen mejores oportunidades. La mejor compra siempre va a estar. Mejores negociaciones, nuevos y mejores proveedores. Voy a negociar precios, por supuesto que el precio también lo tengo que negociar. Y finalmente, la planeación. Mi proceso de compras tiene que estar sujeto a una mejor planeación. No hay peor enemigo en una negociación que estar todo de afán. Es que yo no sabía, es que eso es para hoy, se nos acabó el inventario, ¿qué hacemos? Si se me acabó el inventario, hay que ir a comprar a cualquier costo. Terrible. Si yo tuviera más previsión, más planeación, no debería dejar que mis inventarios se agoten. La planeación es un elemento vital en el abastecimiento estratégico. ¿Cómo implemento entonces abastecimiento estratégico? Les recuerdo, Midas como estándar nos ayuda mucho. Midas tiene metodologías para poderlo seguir. El proceso de madurez de compras lo podemos mirar de esta manera. Esto es una curva donde en el eje X midimos el proceso de madurez y en el eje Y, aquí, que se prenda vamos a medir lo que es rentabilidad, competitividad y desempeño. Perdóname. Normalmente esta curva vino tinto de acá va mostrando el nivel de madurez de las empresas.
Mientras más maduras, mientras más avancemos en el eje, más resultados obtenemos. Midas nos enseña que vamos implementando por pasos. Primero implementemos lo básico, lo estrictamente necesario que nos indica la norma. Pero si seguimos así, la curva sería muy plana. En algún momento nos da por implementar abastecimiento estratégico. Cuando implementamos abastecimiento estratégico, nuestra curva de aporte de valor aumenta muchísimo. 10 pasos entonces para implementar abastecimiento estratégico y ya con esto terminamos. Primero, entender que el abastecimiento estratégico es un proyecto de compañía desde la alta gerencia y no solamente una tarea de compras. Segundo, es necesario que nos gastemos un tiempo para diagnosticar y optimizar el proceso y los procedimientos, para que no nos quedemos trabajando para el proceso y los procedimientos, sino que nos focalicemos en el valor y en los resultados. Tercero, category management. Eso es analizar cada categoría por separado, cada categoría de compra. Cuarto, dentro del análisis de las categorías que acabamos de hacer, hay unas que son claves. Aquí funciona mucho el Pareto. No todas las categorías, primero, todas las categorías se manejan diferente, pero dentro de las categorías hay unas cuantas que son las fundamentales. Vamos a priorizar sobre esas categorías importantes. Quinto, vamos a identificar nuestros escenarios de reducción de costos. Acabamos de dar 7 ejemplos. Probablemente hayan más, con certeza. Identifiquemos esos escenarios de reducción de costos y cómo los podemos aplicar a esas categorías claves que acabamos de priorizar. Sexto, sobre esas categorías y con esos escenarios de reducción de costos, vamos a empezar a hacer una serie de diagnósticos. Diagnósticos estratégicos. Midas tiene una serie de herramientas para hacer esos análisis. Análisis básicos y análisis estratégicos. Hay herramientas, la matriz de Krasli, la matriz de primera aproximación, los análisis DOF. Hay cientos de herramientas dentro de Midas que nos permiten ejecutar esas herramientas, que son las que nos permiten definir estrategias de acción, estrategias con metas, lo que llamamos OKRs, Objectives Key Results, resultados de objetivos estratégicos. Hay que implementar ese proyecto de abastecimiento estratégico y hacerle un seguimiento bajo el ciclo PHBC, implementando un plan de indicadores de seguimiento, KPIs, para volver a empezar en el ciclo. Abastecimiento estratégico entonces es todo esto. Fíjense lo diferente que es al proceso tradicional donde empezábamos a decir que el abastecimiento era tan simple como pedir 3 cotizaciones y elegir la más barata. ¿Qué debo hacer entonces para lograr resultados de rentabilidad, competitividad y sostenibilidad? Implementar proyectos de abastecimiento estratégico. Metodologías, los estándares internacionales. Midas es un gran estándar que nos permite de manera exitosa implementar abastecimiento estratégico. Recuerden, comprar no es fácil. Comprar profesionalmente no es fácil. No es tan simple como 3 cotizaciones y la más barata. Es una tarea estratégica, no es una tarea operacional ni transaccional, aunque hay actividades que hay que hacer. Preguntas de ahora en adelante, muchísimas gracias. Carlos, bueno, muchísimas gracias a ti por toda la información. Creo que ha sido muy bien ilustrado. En este momento no tenemos ninguna inquietud de parte de los asistentes, a no ser pues que las niñas me digan lo contrario. Creo que ha sido una charla muy formativa. Como te lo decía, pues no creo que tengamos una conferencia pues como similar a esta en donde se nos enseñe pues una práctica que ha sido pues como muy de transacción, ¿cierto? Pues como es el tema de la compra. Yo creo que
que esto se hace en las empresas pues, de otra manera y creo que aquí estamos obteniendo pues como unas metodologías bastante interesantes para poder aplicar. A todos les deseamos un feliz día, les recordamos pues que estamos en la página nuestra pues con todas las charlas de esta semana y con toda la programación. A quienes se conectaron con nosotros les vamos a pedir entonces que nos regalen la respuesta de la encuesta que les entregamos para revisar cómo les pareció esta charla, pues cuáles son como sus inquietudes particulares y pues que también nos cuenten qué otros temas quisieran recibir por ahí. Anita, ¿me vas a decir algo? Sí, Olga, ahí al chat nos acaban de hacer 2 preguntitas muy interesantes. Perfecto. Ay, pero aquí me salen súper oscuras. Me salen en una que no las puedo ni siquiera leer. Si quieres, pónmela o las lees tú, Ana, porque acá sinceramente no las leo. Yo no tengo tampoco la posibilidad de leerlas. Si Ana las puede leer, con mucho gusto. Las voy a compartir al chat interno. Ok. Bueno, yo creo que por acá ya me están llegando. Denme un segundo. Dice Carlos, ¿existe una certificación oficial para las empresas de la norma NTI-GIA del tipo certificación ISO? Ok, bueno, sí, es importante. A ver, Midas es el gran cuerpo de conocimiento que reúne los estándares internacionales. Eso es Midas. Sobre Midas existen 2 tipos de certificaciones. Las personas, como compradores, se pueden certificar en Midas, pero certifican su nivel de conocimiento sobre Midas. Eso quiere decir que las personas, los compradores, pueden presentar un examen donde se les certifica su nivel de conocimiento. Esas son las personas. Las empresas, de otra parte, pueden certificar, pero no conocimiento, sino implementación, algo así como compliance, como cumplimiento. Entonces, sí, las empresas sí tienen posibilidad de presentar o de hacer un examen. No es un examen, por supuesto, sino hay que surtir todo un proceso, igual que hizo, de auditoría, con un auditor certificado que valide internamente en la empresa si lo que tienen implementado es lo que dice Midas como estándar. Entonces la respuesta es sí. Las empresas sí certifican Midas, pero como compliance, como cumplimiento. Y las personas certifican conocimiento en la norma. Vale, Carlos. La otra es, si reducimos el costo vía la compra de materia prima de menor calidad, entre paréntesis, valor, en la dinámica de reducir costos, ¿cómo no afectar la percepción que el cliente consumidor tiene de nuestros productos? Muy bien. La palabra calidad hay que tomarla con pinzas. En el ejemplo de los 3 carros que vimos ahorita, ¿cuál es de más calidad? Difícil. Yo no puedo asegurar que ese Mercedes que había ahí o el Ferrari sea de más calidad que el carro que estaba abajo. Porque es que la palabra calidad yo lo tengo que alinear directamente con mi promesa de valor que mi empresa le da a mis clientes, a mis consumidores. Si yo, nuevamente el ejemplo que puse, compro el carro únicamente para que mi hijo vaya seguro a la universidad, la calidad suficiente es la del carrito verde, el chiquito que teníamos ahí en la gráfica. Con las materias primas pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la promesa de valor de una empresa respecto a sus clientes? Lo tengo que tener claro, yo tengo que tener muy claro esa promesa de valor. Y la calidad de los insumos tiene que estar directamente alineado con eso.
Por eso es que un restaurante ofrece el mismo plato, espagueti a la carbonara. Es el mismo plato, pero si yo voy a un restaurante de 3 tenedores o voy a un restaurante corrientazo de la esquina, los 3 pueden vender el plato de carbonara. Pero yo esperaría que en el restaurante de 3 tenedores la tocineta sea de más calidad. Eso quiere decir seguramente mejor procesada, más natural, sin menos químicos, sin menos elementos de ese tipo, que en el restaurante de la esquina, que seguramente compraron una tocineta más barata. Hay que ser muy claros en ese sentido. Por eso lo importante de identificar el valor y alinear todos los conceptos de precios, de costos, al concepto de valor que yo necesito recibir de los proveedores, porque es el mismo concepto de valor que yo le voy a entregar a mis clientes. Si yo no lo tengo claro, voy a caer en ese error que estás diciendo. Un gerente general no puede presionar a compras para que baje el precio a riesgo de bajar la calidad de los insumos, siendo que eso va a ir en contra de la promesa de valor que le está dando a sus clientes. Es un error estratégico garrafal. Si tengo claro mi oferta de valor, tengo que tener esa conciencia y que el área de abastecimiento obviamente tenga el mismo alineamiento estratégico. No sé si con eso respondí. Sí, señor, muchísimas gracias. La otra pregunta es respecto a indicadores para abastecimiento tradicional y estratégico, ¿cuáles son los de mejor aplicación para cada caso? Uy, enorme, pregunta enorme y muy, muy interesante. Sí, mira, yo conozco por lo menos 100 y pico indicadores. El tema de los indicadores es clave porque hay que ponerlos, pero hay que ser supremamente estratégico en saber qué indicador se pone y qué no. Hay gente que piensa que mientras más indicadores ponga mejor. Y es una locura. Es una locura meter 30, 20 indicadores, es una locura. Cada empresa debería ser muy claro en definir qué tipo de indicadores va a poner. Además de que los indicadores van a ser diferentes de categoría en categoría. Las categorías estratégicas seguramente van a tener un indicador diferente. Y hay que hacer un planteamiento demasiado personalizado. De manera que no puedo responder a esta pregunta de una manera diferente. Parte del ejercicio estratégico, tal vez una de las partes más importantes, cuando se define, lo primero que dijimos es, listo, haga un análisis del gasto, haga un análisis de sus categorías, defina categorías clave y sobre esas categorías clave dijimos, defina objetivos estratégicos, OKRs. En el momento en que yo defino el objetivo estratégico, tengo que definir el KPI respectivo, pero va a depender de qué objetivo estratégico puse para saber cuál es el indicador que pongo. Eso es suficiente, es demasiado personalizado para poder trazar algo. Ahora, ¿que hay indicadores relativamente generales que siempre se aplican? Más o menos sí. Hay indicadores de cumplimiento de entrega de proveedores. Hay indicadores, por ejemplo, de precios contra la inflación general. Pudiera funcionar, pero nuevamente va a depender de la categoría. Entonces, el punto sí, hay que poner indicadores, pero hay que hacer un ejercicio muy detallado, demasiado personalizado para saber qué indicadores son los más indicados y cada empresa va a encontrar diferentes. De hecho, si yo cojo 2 empresas, así trabajen en el mismo sector de la economía, sus realidades implican que pueden usar indicadores diferentes, así sea para la misma categoría. Vale, Carlos, muchas gracias. Nos preguntan por si existe algún tipo o recomendación para la reducción de costos en la prestación de servicios. Claro, los mismos escenarios se aplican exactamente los mismos. Nuevamente, recuerden el proceso. Hacer identificación de los gastos, o sea, el proceso nuevamente es lo mismo. Primero, una empresa identifica qué compra. Vamos a una empresa de servicios, cualquiera que sea. Yo soy una empresa que presto servicio de aseo institucional. Una de estas empresas de outsourcing de aseo, por ejemplo. Primer paso, identifico qué compro yo. Entonces yo digo, hombre, yo compro uniformes, compro elementos de aseo, compro servicio de transporte, compro pues la nómina, pero no es una compra. Identifico lo que compro. Hago el análisis del gasto. ¿Cuánto me gasto en uniformes? ¿Cuánto me gasto en elementos de aseo? ¿Cuánto me gasto en químicos? ¿Cuánto me gasto en escobas y trapeadores y todo ese tipo de cosas?
Tercero, hago mi mapa de categorías. Identifico cuáles son las categorías más críticas. Estoy hablando de prestación de servicio. Por ejemplo, supongamos que esa empresa subcontrata parte del ejercicio. La lavada de fachadas esta empresa no la hace, subcontrata a otra empresa que hace limpieza de fachadas. Supongamos eso. Es otra categoría. Identifica dónde se está gastando más plata para priorizar. Entonces encontraron, me voy a suponer que donde más plata gasta esta empresa es en los uniformes para el personal y en ese subcontrato de lavado de fachadas. Y vamos a revisar esos 7 escenarios de costos. Especificaciones. No, es que nuestros uniformes son de tela ultra costosa, con 7 botones, 6 charreteras, tengo gorra, cosa, no sé qué. ¿Por qué no revisamos el diseño de los uniformes a ver si logramos una compra más estratégica de uniformes? Usamos todos estos elementos y lo voy a encontrar. Fíjense que no importa lo que yo hago como empresa, si soy una empresa productiva, una empresa minera, una empresa petrolera, una empresa de prestación de servicios. Siempre me funciona lo mismo, la metodología lo mismo y los 7 escenarios. Lo voy a hacer con los uniformes, lo voy a hacer con el subcontrato de limpieza de fachadas, lo voy a hacer con las trapeadoras, por ejemplo. Yo tengo que comprar muchas trapeadoras y voy a unarlo con la respuesta, con la pregunta que me hizo alguien. No, es que más bien compremos la trapeadora más barata. Cuando uno dice la trapeadora suena como risible, pues que yo qué plata voy a hacer a eso. Pues piensa en una empresa que hace aseo institucional, no compra la trapeadora, resulta que al mes compra 1.500 trapeadoras. Entonces les da por comprar la más barata. Se levantaron una por allá en una plaza de mercado, se la vendían a 1.300 pesos. No, baratísima, estos de compra son buenísimos. Van los señores, los operarios a hacer aseo y esta trapeadora dura 3 días y se parte. Mientras que si hubieran comprado la otra trapeadora de una empresa más seria que vale 8.000 pesos, 5 veces lo del anterior, pero dura 2 meses, ¿cuál deberíamos comprar? Eso es un análisis de costo, donde el precio no era trascendente. Siempre entonces estos escenarios de reducción de costos en empresas de prestación de servicios son perfectamente viables, no importa lo que sea. Vale, Carlos. Nos preguntan, ¿cuáles son los pasos para convertir de la operatividad a lo estratégico? Muy bueno. Yo les invito a que miren Midas. Midas está organizado precisamente de esa manera. En Midas te presentan un primer volumen de Midas que es definiciones simplemente. El segundo volumen, como lo hablábamos, es una norma técnica. La norma técnica está dividida en 10 capítulos. Esos 10 capítulos está dividido en 72 elementos y todos los elementos están divididos en puntos de obligación y responsabilidades. Hay más de 355 responsabilidades puntuales. Todas son obligatorias. Una empresa formal que quiera tener un procedimiento de compras cumpliendo toda la norma debería cumplir todos esos 355 puntos. Algunos de esos puntos se han identificado claramente como transaccionales. Voy a poner un ejemplo. Si usted es una empresa formal y quiere tener un proceso de compras formal, tiene obligatoriamente que expedir órdenes de compra. Le toca. Y una orden de compra bien hecha tiene que tener número consecutivo, tiene que tener la fecha, tiene que tener la identificación del proveedor, la identificación suya, la lista de las cosas que compra. Perfecto. Eso es una de las responsabilidades de las 355, pero es netamente transaccional. Eso es transaccional, eso no te va a ayudar estratégicamente, te sirve para un montón de cosas, pero no es estratégica. Pero cuando revisas la norma, encuentras que hay un montón de responsabilidades estratégicas que están explicadas correctamente en Midas en el tercer volumen, que es el estratégico. El volumen estratégico de Midas te ofrece herramientas, mejor dicho, mientras el volumen 2 te dice qué tienes que hacer, el volumen 3 de Midas te dice cómo lo vas a hacer. ¿Cómo vas a hacer relacionamiento estratégico con los proveedores? ¿Qué herramientas puedes usar? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo paso de lo transaccional a lo estratégico? Implementando Midas, identificando en Midas las responsabilidades estratégicas
siguiendo sus herramientas y metiéndolo dentro de la rutina habitual del comprador. Si al comprador lo ponemos únicamente a hacerlo transaccional y todos los días se queda tramitando pedido y la orden de compra y no le damos el tiempo para que ejecute actividades estratégicas, pues nunca las va a hacer. Se pasa de lo transaccional a lo estratégico implementando medidas completo, sacando el tiempo para hacer esas actividades. Gracias, Carlos. Aquí nos dicen, ¿cuáles son los indicadores recomendados por Carlos, su top 5 o los infaltables? Nuevamente creo que es muy similar a la pregunta anterior. No puedo decir los top 5 porque los estoy generalizando. Hay que responder esa pregunta con la particularidad de cada empresa. Si me quedo en el abastecimiento tradicional, en la definición de abastecimiento tradicional, sí la puedo responder. Recuerden la definición de abastecimiento tradicional: suministrar bienes y servicios en la calidad y cantidad correcta, en el momento oportuno y al menor precio posible. Si eso es así, entonces pongo los indicadores generales. Precio, entonces hago un indicador de precios, ¿cierto? Entonces mira a ver qué tan barato compré o cuál fue el ahorro en el precio. En el momento oportuno, entonces mídale cumplimiento de entregas a los proveedores, tiempos de entrega, ¿cierto? Calidad y cantidad correcta, mídales cantidad y mídales, pongo un indicador de devoluciones por calidad, ¿cierto? Cantidad, revise que las cantidades de pedidas contra las cantidades de inventario contra las cantidades entregadas y pongo un indicador de eso. Los indicadores generales así planteados funcionan y por eso son generales en el proceso tradicional. Cuando hablo de estrategia ya no es así. Es como decirle, vuelvo al ejemplo de la selección Colombia, ¿juegas lo mismo contra Venezuela que contra Argentina? ¿Juegas lo mismo si voy de top en la tabla como Brasil, que no perdió nada, entonces se pudo poner el lujo de poner al jugador que quieras y no le importaba perder sino chequear jugadores? O como nosotros que estamos jugando ya, mejor dicho, como estamos ahorita en la selección Colombia, donde lo importante es otra cosa, se miden indicadores diferentes. Entonces tengo que responder así: 5 indicadores top existen generales si me baso en el proceso tradicional de abastecimiento. Si voy a un proceso estratégico, no puedo generar indicadores generales. Cada empresa en cada categoría definirá los indicadores top. Bueno, Carlos, no hay más preguntas. Muchísimas gracias a ti por compartirnos pues tu experiencia y tu conocimiento frente a este tema. Esperamos que haya sido de utilidad pues para todos los que se conectaron a esta conferencia. Les deseamos a todos un muy buen día. Chao, chao. Nos veremos pronto en otra de nuestras conferencias de marzo. Muchas gracias. Hasta luego.